El quinto principio dice que una revisión crítica de la historia de la teoría constitucional demuestra una tendencia hacia el reconocimiento de las capacidades transformadoras de las estructuras jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes habrán revisado ya por ahí, se habrán topado con Marx, por ejemplo, que hace una fuerte crítica del derecho como una superestructura ideológica para fijar los modos de producción. Habrán escuchado eso alguna vez, supongo. Y muchas otras ideas, como Radbruch, otros autores que dicen que el derecho es un obstáculo al cambio social. Hay específicamente un libro del maestro Novoa Monreal que habla de este tema. Bueno, pues el quinto principio dice que no es así, que una revisión crítica de la historia de la teoría constitucional nos muestra una tendencia hacia reconocer la capacidad transformadora del derecho. Entonces aquí hay como tres periodos en la historia de la teoría constitucional. El primer periodo sería el gobernado por Lasalle y la teoría de los factores reales de poder. Nos responde Lasalle en este libro llamado ¿Qué es una constitución? Que una constitución es el acomodo de los factores reales de poder. Esa es la primera etapa en el pensamiento constitucional moderno. Y en principio se supone que una constitución ha de reflejar la estructura de los factores reales de poder, según Lasalle. En una segunda etapa, que podríamos llamar de la Carta Magna, o tal vez el impulso a través de los derechos humanos, del naturalismo, de la dogmática jurídica, viene una segunda etapa en la que se reconoce a la Constitución en parte como la que da unidad y permanencia a la estructura vigente, pero en parte como la que altera la estructura, modifica la estructura. Entonces, por ejemplo, la Carta Magna, ¿qué es? Es básicamente el pedimento del pueblo, de los comunes, frente al rey, diciéndole, independientemente de la fuente y dimensión de tu poder, aquí hay una carta que queremos que respetes. Y por ahí inicia la tradición que llega hoy hasta derechos humanos. Bueno, pues eso ya no es una reproducción de la realidad, como en la primera etapa de la historia de la teoría constitucional, como en Lasalle. En esta segunda etapa, en la primera se replica la realidad, en esta segunda se modifica la realidad. Bueno, un enfoque crítico diría que una tercera etapa sería en la que el derecho, la Constitución, contradice la realidad. Y aquí el quinto principio diría que una revisión crítica de la historia de la teoría constitucional demuestra la capacidad transformadora del derecho por al menos cinco razones. Es una variable donde que contiene intencionalidad, inmediatez, maleabilidad, legitimidad y coercibilidad. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una reforma importante de la estructura de la sociedad y se nos propone, como se ha pensado muchas veces, la educación, cambios culturales o económicos, pues nos encontramos ante el problema de que esto toma mucho tiempo, toma muchos recursos, tal vez 2 generaciones, 3, no es muy controlado, pero aún tomando esa ruta, el primer paso debería ser el cambio de estructura jurídica. Entonces, este quinto principio quiere decir que el derecho tiene que refundarse a partir de la posmodernidad y la crisis que está teniendo las estructuras de legitimidad y proponer a la sociedad nuevas formas organizativas. En la sociedad civil, por ejemplo, ahora los fenómenos vía internet, etcétera, estos son factores de poder que tienen que ser encausados, colocados en estructuras que sean hospitalarias a la organización. Entonces, en la primera etapa, la teoría constitucional dice que la Constitución refleja los factores reales de poder. En la segunda etapa modifica los factores reales de poder. En la tercera contradice los factores reales de poder y se considera el derecho como un instrumento transformador de la sociedad, con estas 5 ventajas que tiene sobre otras herramientas para transformar la sociedad. El sexto principio, son 7, dice que pequeños cambios en el diseño institucional pueden generar grandes consecuencias en las estructuras de poder. Aquí quiero llamar mucho la atención respecto del enfoque del profesor Sartori, cuyo libro recomiendo mucho, se llama Derecho Constitucional Comparado, Ingeniería Constitucional Comparada, perdón. Y justo es lo relevante, que Sartori dice que en realidad debemos los constitucionalistas ver a la estructura de la Constitución como una estructura de ingeniería. El mejor ejemplo es la división de poderes. Ustedes conocen la teoría de pesos y contrapesos que surge de Montesquieu. Y entonces, cuando tú tienes poderes en balance, no necesitas mayores correcciones porque la propia estructura se autoajusta. Bueno,
Esta visión de ingeniería sobre la Constitución es muy útil, muy inteligente. El profesor Sartori ha tenido mucha fuerza en su propuesta, y es muy importante porque en lugar de que tomemos la dogmática tradicional de aprender, por ejemplo, pues las clasificaciones entre constitución rígida y escrita, que son... Lo importante es aprender cómo funciona la maquinaria. Entonces aquí se debe atender a ideas, a conceptos como secuencias, vetos, formación de mayorías, contrapesos de poder, equivalentes funcionales. Entonces, en este tipo de enfoque, lo que hay que pensar es, por ejemplo, a cada artículo constitucional, ¿qué factores de poder están atrás de ese artículo constitucional? ¿Qué clase de cauces abren esos artículos constitucionales para la expresión de esos factores de poder?